al señor Fred McClemens, director de clientes y supervisor estratégico de Horses for Sources, quien hablará sobre el futuro del outsourcing en el mundo interconectado. Asimismo, también saludamos muy especialmente al doctor Juan Blight, autor del libro Fábricas Sincronizadas, América Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor del Banco Interamericano de Desarrollo. Damos paso entonces al doctor Fred McClemens. Bienvenido. Yo soy el funcionario jefe de estrategias para HFS Research y conocido como Horses for Sources. Nosotros somos una firma de investigación y análisis que se enfoca casi que exclusivamente a entender el mercado de outsourcing, ya sea outsourcing o nearsourcing. Nosotros contemplamos las dinámicas fundamentales que hacen que la industria avance. Y ojalá ustedes entiendan muy bien lo que vamos a explicarles hoy acá. Así es que cuando volé hacia acá en mi vuelo, que fue relativamente corto, de hecho, cerca de 5 horas y media más o menos, y me impactó que ese vuelo estaba como al mismo nivel de lo que yo esperaría viajando hacia California para visitar empresas o negocios en San Francisco o Los Ángeles. Y ciertamente fue un vuelo mucho más fácil que el que voy a tener hacia Londres, y uno que mucho más fácil que tengo hacia Mumbai, que queda como, bueno, es como 3 veces más largo. Entonces estoy muy complacido de estar aquí y de hecho estoy honrado de compartir esta información aquí hoy. Horses for Sources, entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos una firma de investigación de mercados que trata de compartir las opiniones de talento. Este nombre, Horses for Sources, que es como somos conocidos, proviene de una frase, Horses for Courses, que es una frase británica. Nuestro fundador, Phil First, es del Reino Unido, y Horses for Courses es una forma de describir cómo los diferentes caballos corren en diferentes pistas. Entonces tomaron prestado HFS para crear Horses for Sources. En este curso pensamos que es adecuado, porque cuando se trata de buscar tecnologías en las tendencias mundiales, los diferentes negocios, los diferentes requisitos se desempeñan bajo diferentes circunstancias. Así es que el blog que Phil creó en el 2007, Horses for Sources, tiene o se ha convertido en uno de los blogs más leídos en el mundo cuando se trata de tecnología y tendencias de tecnología. Nosotros en este momento tenemos cerca de 70,000 personas suscritas a Horses for Sources y son parte de nuestra comunidad de investigación a nivel global, de la que vamos a hablar más adelante. En HFS nosotros creemos en promover lo que nosotros llamamos el modelo de investigación 2.0, y es diferente del enfoque tradicional al analizar los mercados. Nosotros creemos fundamentalmente que los datos en tiempo real son cruciales para entender las tendencias que se están llevando a cabo en el mercado hoy en día. Sin estos datos en tiempo real estaríamos especulando y realmente no tendríamos nuestros dedos en el pulso, que realmente es dinámico, sobre el mercado. También creemos en, al ser ese tipo de opinión como analistas de nuestra función, ver qué es lo que está sucediendo y resaltar las cosas buenas y las cosas malas. No estamos tratando de hacer una opinión que sea parcializada de un lado hacia el otro, sino que estamos viendo qué está haciendo el mercado al crear como un equilibrio. Eso es lo que está pasando en cuanto a lo positivo, y eso es lo que está pasando en cuanto a lo no positivo, y al compararlos encontramos oportunidades. Entonces, nuestra comunidad global, tenemos más de 70,000 personas que son parte de la comunidad de investigación. Cuando los desglosamos, el 74% son muy influenciales, son un nivel C, vicepresidentes de las organizaciones, y esto tiene que ver con los consejeros, proveedores en la comunidad global. De este 40% están directamente responsables y toman decisiones para la compra e implementación de sus organizaciones. Afortunadamente para nosotros y para todos los que estamos presentes aquí, el 93% tienen muchos deseos de participar y responden a encuestas, leen nuestra información, análisis y comparten sus opiniones con nosotros. Y eso es algo que es fenomenal, porque nos da una gran idea de cuál es el pulso del mercado y también nos permite contemplar el mercado de diferentes perspectivas.
Internamente, dentro de HFS, cuando hablamos de outsourcing, desglosamos el mercado en 4 sectores. Vemos el BPO y los servicios de GBS, vemos los servicios digitales, que es un área bastante importante desde el punto de vista investigativo, que ha sido liderado por la transformación dentro de la industria en sí, de la que vamos a hablar más adelante. También vamos a hablar de los servicios ITO, que rápidamente se están convirtiendo en el aceite que está lubricando la transformación y el desarrollo de las oportunidades de negocio a nivel global. Y también estamos viendo los servicios de ingeniería, los servicios técnicos que hacen que las cosas sucedan detrás de bambalinas, ¿no? Que es un área de productos importante. Y debajo de todo esto vemos las estrategias del gobierno que se encuentran en efecto. Para nosotros la gobernabilidad es tan importante como entender qué mercados están analizados. Hay que entender cómo esos mercados están gestionados y los compromisos que existen entre los proveedores y compradores y cómo todo esto se maneja. Entonces, dentro de todo esto, una de las cosas que hacemos en HFS es que de manera rutinaria tomamos anualmente esos sectores de mercado que nosotros consideramos son transformables, que tienen un impacto significativo en la dirección de la industria. Y publicamos lo que se llama un blueprint, un plano. Y este año vamos a publicar, son como 23 de esos planos o blueprints en los sectores de outsourcing alrededor del mundo. Algunos de los servicios que tenemos incluyen seguros como servicios, prueba de aplicaciones, vamos a ver los servicios de pagos de seguros, servicios de brokers de cloud de la nube, que es uno nuevo. También vamos a contemplar la gestión de experiencia de clientes. Esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante en la presentación, que es como una visita de nuevo hacia un blueprint que hicimos el año pasado. También nos vamos a meter al Internet de las cosas, que es uno muy interesante para nosotros. Hemos hablado de los diferentes proveedores de servicios y compradores de servicios para entender su aporte sobre la Internet de las cosas. Y van a ver que no es tan fácil de definir realmente. También estamos contemplando algunas de las plataformas que existen que permiten los servicios para que se den, como la plataforma de fuerza de ventas. Más adelante vamos a sacar ciencias de vida, operaciones de mercadeo, cosas que ustedes no habrán visto hace 3 o 4 años en la industria. Estamos viendo servicios SAP, factores de servicio y también cerrando el año vamos a tener una de gestión en cadena de servicios. Bien, voy a comenzar por decirles que estoy muy contento de estar aquí en Cartagena y nos encanta este mercado. Nosotros creemos que este mercado tiene un potencial gigantesco. En el 2012 habíamos compilado una serie de puntos de investigación que nos permiten ver la industria de latinoamericana, el de BPO, en el 2009 fue aproximadamente 22 millones de ingresos. Nosotros proyectamos para el 2014 un ingreso de incremento hacia 35 millones de dólares para Latinoamérica. Y eso es una meta interesante. No estoy seguro que hayamos llegado exactamente ahí, pero ha habido unos desafíos económicos a nivel global. Pero si vemos, digamos, el mercado de América en sí, ese mercado está superado en más de 40 millones. Y los servicios de la información de la tecnología son 250 millones, los servicios de BPO 150 millones. Y estamos esperando que el mercado crezca por encima del 4% en una tasa anual de crecimiento en el 2018. Ese es un crecimiento interesante y es importante que esto va a estar aquí presente en Latinoamérica y en Colombia. Por cierto, ese crecimiento a nivel global es como el mismo. De hecho, hay áreas que están retrocediendo un poquito y estamos viendo algunos de los servicios, los prestadores de servicios que comienzan a encontrarse los desafíos del legado desde el punto de vista del crecimiento. Se están enfrentando con costos de mano de obra altos, están encontrando operaciones de legado que los están obligando a ajustar sus operaciones y reducir un poco el tamaño. Bien, entonces les voy a dar 3 puntos a considerar aquí a medida que vamos avanzando por esta sesión. El primero, y nos vamos a meter luego el as a service, la economía del as a service, pero voy a decir que la economía as a service o como un servicio es real y está aquí, nos está impactando hoy aquí. Cuando hablamos de as a service o como un servicio, estamos hablando de un estado de una economía en donde ya no estamos comprando
sino más bien utilizamos servicios. Nosotros no compramos, sino que nos suscribimos. Y eso es algo que es esencial para cualquier persona aquí en este país, en este salón y en el mundo incluso. Nosotros como sociedad comenzamos a cambiar las formas como vemos los activos y cómo vemos el valor hacia el futuro. Cuando hablamos de como un servicio, as a service, no estamos hablando necesariamente de algo que consideramos que va a suceder, sino que estamos describiendo una economía que ya se está llevando a cabo en transición. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que la tecnología y lo digital están incrementando la transformación. Estamos hablando de la transformación digital y eso está muy bien que se esté dando dentro de los sectores de la tecnología y vamos a hablar un poquito más de esto. Pero digamos, la meta final es ver cómo lo digital y la tecnología están transformando nuestros procesos de negocios. Y finalmente, una cosa que hay que tener en cuenta es que en la economía de hoy en día no importa si se está vendiendo celulares o si se están vendiendo, no sé, software masivo o las soluciones. Los consumidores son diferentes, ¿no? Había un momento en cuando uno podía llevar la industria según el punto de vista del vendedor, pero eso ya es pasado. Hoy en día, el propósito único aquí como expertos de la industria es ver al consumidor y resolver cómo el consumidor está conduciendo, liderando estos procesos de consumo en lugar de al revés. Vamos a avanzar sobre la economía as a service. Algunas de las características que van a ver aquí a medida que avanzamos van a hablar de la agilidad, la colaboración, de uno a muchos. De hecho, hay una frase que existe sobre poder, digamos, hacer la personalización a escala o personalización masiva a escala. Construimos un servicio para todos que sean individualizados. Y eso es algo gigantesco en el mercado de consumo, pero también está logrando hacer camino en el mundo de los negocios. También estamos yéndonos hacia resultados y hay un gran empuje hacia lo que hacemos los plug and play de conexión y reproducir, que tiene un impacto de unos ciclos cortos. Y de hecho, en una forma interesante, vamos a hablar de la innovación dentro de las organizaciones hoy en día. Para poder entender esto como servicio, primero tenemos que ver las características subyacentes que definen los modelos de operación para esta economía en particular. Después vamos a hablar sobre cómo empoderamos el talento, algunas de las tendencias que estamos viendo dentro de las organizaciones desde el punto de vista del talento, entre los compradores de empresas y los proporcionadores de servicios o proveedores de servicios. Luego vamos a hablar de la tecnología que estamos viendo que impacta en el mercado hoy en día y algunas tendencias que son interesantes en cuanto a las expectativas de parte de los compradores de empresas y proveedores que no siempre son consistentes o uno a uno. Luego vamos a ver lo que llamamos como la plataforma para el cambio, cómo se está cambiando y cómo el consumidor está comenzando a liderar esa transición. Existen 8 ideales que definen y como establecen la base para entender la economía as a service sobre cómo estamos hoy. Y voy a hacer un recorrido o hacer un paso a paso, uno a la vez. El primero es Design Thinking, el pensamiento de diseño. Aquí hablamos sobre la resolución de problemas a través de contacto repetitivo con los consumidores, con las organizaciones. Es un repensamiento sobre la forma como muchas organizaciones han enfocado el negocio en el pasado. Entonces solíamos tener un enfoque que era bastante básico, contemplábamos por ejemplo el problema, el proceso y tratábamos de averiguar cuál es la respuesta correcta. Pero hoy en día es un poquito diferente, estamos tratando realmente de entender el contexto del negocio de un problema, estamos tratando de ver la imagen grande y en muchos casos estamos tratando de desafiar la suposición. ¿Será que el problema es el problema realmente? Ese es uno de los marcadores que vemos en la economía de as a service y claramente eso es en lo que estamos hoy en día. Lo segundo es el Business Cloud, la nube de negocios. ¿Quién utiliza los servicios cloud o de la nube para la tecnología aquí? Como por ahí la mitad. En mi iPhone, por ejemplo, de hecho, yo recuerdo el día cuando estábamos hablando anteriormente, yo recuerdo el día cuando recién compré mi primer teléfono celular. Y eso me duró como 3 o 4 años y luego compré otro celular después de eso. Y el desafío no era transferir datos al nuevo teléfono porque no había nada en el teléfono. Pero hoy en día es un poquito diferente, ¿no? Yo me suscribo, yo no soy dueño de esto. Yo, por lo que les digo, yo pierdo por ahí 2 o 3 celulares al año.
Entonces, no hay nada en ese teléfono que no tenga un backup en la nube, ¿no? 100%. Yo veo mi portátil aquí. Mi portátil simplemente es un medio. Lo utilizo para interactuar con la nube. Tengo servicios como de una docena de proveedores de servicios de nube. Utilizo Dropbox, utilizo Google Drive, tengo OneDrive, tengo Box.net. Mi red es la nube, o sea, está en todo lado hoy. Lo interesante es que esto no solamente es personal, sino que es la forma como hacemos negocios hoy en día. El 100% de los negocios se basa en la nube hoy en día. Yo no quiero hacerlo, pero si pierdo mi portátil hoy en día, podría hacerle un backup y poder restaurarlo en menos de una hora. Y hacia eso es a donde van los negocios. Ese es el tipo de responsabilidades que están buscando y esto sí lo vemos que se están emergiendo rápidamente. Entonces, la automatización inteligente sería como la tercera base o ideal de la economía as a service. Solía ser que antes contemplábamos o veíamos diferentes tecnologías, las reuníamos, encontrábamos alguna forma como de automatizar esa pieza de proceso y ahora eso ya no es el caso. Estamos maduros para poder comenzar a mezclar la analítica, el talento, la automatización, todos en un mismo proceso. La automatización no solamente tiene que ver con tomar una tarea y hacerlo más rápido, sino de tomarla e integrarla en todo el proceso de trabajo para tener un resultado más significativo. Inteligencia proactiva. Esa sería la cuarta área que contemplamos en la economía as a service. Y realmente ese es el cambio, comenzar a ver cómo interpretamos los datos con la idea de encontrar nuevos patrones y nuevas ideas, nuevas oportunidades en los datos. Y como verán, cuando comenzamos a ver los diferentes cuadros de información, no solamente tiene que ver con lo que reflejan los datos hacia atrás, sino lo que podemos encontrar como oportunidad en esos datos para poder avanzar. Entonces, datos de inteligencia es donde nos metemos y ahí tenemos la posibilidad, y eso realmente tiene que ver con una oportunidad de innovación tecnológica. Pero datos inteligentes, no solamente estamos recopilando información y datos, sino que la podemos aplicar en tiempo real. No estamos simplemente sentados reuniendo información, analizándola y después formar un comité para ver qué hacemos, sino que realmente podemos hacer ese proceso para tomar una decisión rápida en el negocio y con los socios. Este es uno de los importantes en definir y medir los impactos. El write-off de legacy, la tecnología y los contratos. Y esto es algo que vamos a ver en la información de los datos aquí. Está aquí y se encuentra ya. Las organizaciones finalmente, sobre todo en el espacio de SMB o el espacio de $1 billón o menos de los compradores, están muy dispuestos a alejar los contratos de legacy y el hardware y el ambiente legacy que los ha restringido en el pasado en un intento de ser más ágiles y libres en sí. Luego están los brokers de capacidad. Esto no tiene que ver no es tanto como un cargo o una posición. No me sorprendería ver que alguien tenga ese cargo más adelante, ¿no? Pero cuando hablamos de un broker de capacidades, uno de los valores y una de las fortalezas que las organizaciones y los individuos pueden aportar a la comunidad de outsourcing es la posibilidad de no solamente proporcionar una capacidad, sino también entender en dónde esas otras capacidades están y actuar como un broker, un consolidador, un colaborador, una persona que reúne sociedades en ese modelo económico. Y eso va a ser clave para crear sociedades y traer el valor de negocios que van más allá de un proveedor, de una organización y de un comprador de empresas. Bien, y el pilar final es la idea de un compromiso inteligente dentro de la comunidad. Y esto es un cambio en el pasado. Antes veíamos los precios en relaciones y tenían que ver con el costo y esfuerzo. Salíamos y hacíamos un contrato. ¿Cuántas horas se van a invertir? ¿Cuántos empleados de tiempo completo me van a dar? ¿Y qué van a estar haciendo? ¿Cuál sería el costo para todo esto? Hoy en día estamos yendo más allá en muchas instancias. Estamos comenzando a ver los resultados. Esto es lo que necesito de mi negocio. ¿Cómo me puede llevar allá? ¿Y cuál es el valor? Y le damos un precio según esa volumétrica que requiere de cierto cambio internamente. Entonces, estos son como 8 ideales o pilares de la economía as a service. Y si ustedes lo consideran después de la sesión y en el esquema global, hay que hacer un benchmarking para ver cómo su organización se alinea o se compara o tiene capacidades en esas áreas en particular. Entonces, ¿cuál es la génesis de la economía de as a service o como un servicio?
no quisiera decir que es una economía del último siglo, del siglo pasado, pero es así. Era definido con por una modelo de información limitada. Mis hijos de vez en cuando me van a preguntar, papá, pero ¿cuál es el Netflix, el canal de Netflix que veías? Yo le digo, pues, a ver, solamente teníamos un televisor y era blanco y negro. Y me dicen como que, pero ¿quién lo tenía? O sea, es un mundo diferente, ¿no? En mi casa, el televisor esencialmente es una segunda pantalla. Nosotros o consumimos más en nuestros tablets o dispositivos manuales. Pero hoy en día estamos hiperconectados, ¿no? Nosotros vivimos en un estado literalmente de ubicuidad y a veces comunicaciones caóticas. Omnicanal está en todo lado y eso está liderando nuestras economías a los consumidores y las operaciones de negocios, porque lo que hacemos en nuestras vidas personales también aplica directamente a lo que hacemos en nuestra vida de negocios. Otra área de contraste es la transmisión versus la escucha. Hay una razón por la cual NBC, la red nacional de transmisión, porque transmitían. CBS o ABC también transmiten, pero hoy no tiene que ver con la transmisión o el broadcast. Cuando vemos televisión tiene que ver con la interactividad. En la comunidad de los negocios es lo mismo. Había un adagio popular que eran 57 veces si se empujaba una publicidad enfrente de un consumidor, eventualmente comenzaban a sufrir y van a decir, listo, al fin voy a comprarles una bolsa de papas fritas. Pero hoy en día es diferente, nosotros no podemos transmitir, no tenemos el tiempo y la gente tampoco tiene el nivel de atención, ya sea en negocios o personas. Hoy tiene que ver con escuchar y comprometerse con el consumidor. También nos hemos dado cuenta de un cambio en el valor. Antes comprábamos y uno era dueño de algo y uno tenía valor y uno apreciaba y se depreciaba ese valor. Cuando lo terminaba, si todavía tenía algo valor, pues uno se quedaba con eso porque siempre se lo podía vender en otro lado si se le requería. Pero hoy en día ya no tiene nada que ver con eso, sino con el acceso a las herramientas que necesitamos, se tiene que ver con el acceso a los recursos de negocios o al estilo de vida y tiene que ver con suscripciones, que es un modelo muy interesante. Hoy en día, cuando usted deja de suscribirse, pierde todo. Muchas personas no lo consideran. Ustedes tienen datos que están en Dropbox, pero si no pago Dropbox durante un mes, pierdo el Dropbox. Entonces, es un problema significativo ahí, pero es una realidad en el ambiente de hoy en día. Y cuando pensamos en activos, solía ser estratégicos, ¿no? Estábamos hablando de un plan de 5 o 10 años de depreciación a gran escala. Hemos hablado de comprar software para nuestra organización, que tomaría 1 año para negociar el contrato, otro año para incapacitar e implementar y 3 años de expectativa de vida antes de que se diera otra versión. Hoy en día ese ya no es el caso. Si les gusta Windows, personalmente no me gusta Microsoft Windows, pero si a ustedes les gusta Windows y lo disfrutan, entonces ya no van a poder comprar Windows. No va a haber versiones .com, sino que va a ser Windows en la nube, porque ustedes van a tener unas actualizaciones incrementales y eso es muy bueno para la mayoría de las personas porque eso nos permite tener tecnología que es fresca, actualizada, pero no es buena si ustedes están tratando de reconsiderar el hecho de que realmente quieren tener ese pequeño CD en su mano para meter al computador para hacerle un backup. Entonces, como ya lo mencioné hace un minuto, mis hijos, estos no son mis hijos, por cierto, mi esposa, no me vería muy bien si me pusiera a publicar fotos de mis hijos. Pero bueno, en tal caso, los niños de hoy en día, ellos están liderando nuestra economía y son esenciales para entender la economía as a service. No solamente las personas que están llegando a las fuerzas laborales, sino que son la razón por la cual estamos comprando productos. Ellos lideran lo que nosotros hacemos. Lo que yo compro, por lo general, ocasionalmente viene de mi parte, pero es para mis hijos principalmente. Y más importante que eso, es que mis hijos viven en un mundo tecnológico que nunca me hubiera imaginado hace 20 años. Estos son los niños que están yéndose a la fuerza laboral y su comportamiento, sus patrones, su conectividad, la forma como interactúan es muy diferente a como cuando nosotros éramos niños. Y por cierto, esto sí es muy preciso, ¿no? En el sentido de que mis amigos o mis hijos, bueno, los amigos de mis hijos llegan a la casa, se sientan y van a jugar un juego de videos. Y con 4 teléfonos diferentes. Todos están sentados, no están hablando entre sí, pero si es así, lo hacen con audífonos. Entonces es un ambiente de negocios muy diferente en un mundo conectado. Vamos a ver entonces algunas de las investigaciones hacia los modelos óptimos de operación. Lo que hemos hecho aquí
es que nosotros encuestamos de manera continua y nos comunicamos y hacemos muchas preguntas, visitamos a los proveedores, nos reunimos con ellos y tenemos un comprador. Tuvimos un encuentro en Dallas en donde compramos o trajimos algunas de las firmas para sentarnos y tener una conversación durante un día sin ningún tipo de nociones preconcebidas. Simplemente queríamos entender qué es lo que estaban haciendo, qué estaban pensando. Aparte de esto, produjimos una investigación interesante y cifras que nos permiten tener una idea interesante del mercado. Si vemos esto aquí, la intención global está arriba. Tenemos unos indicadores muy fuertes. Cuando vemos, por ejemplo, organizaciones que están hablando sobre 3 áreas diferentes de entrega in-house, en donde están haciendo o prestando sus servicios, o los servicios compartidos, donde están compartiendo servicios con otra organización, o outsourcing dentro de una organización. Si vemos la tendencia del 2011 al 2014, estamos viendo unos incrementos moderados y en algunos casos unos incrementos significativos en la parte de outsourcing que se está dando. Entonces el in-house delivery, eso es como estático. Los servicios compartidos sí tienen un incremento significativo y en outsourcing también hay unas cifras muy altas. Incluso en 13% del 2012, 13 y 14, eso sigue siendo un número significativo de personas que están hablando de lo que están haciendo con su organización en cuanto a las tendencias avanzando hacia el futuro. Y obviamente el offshoring parece ser muy fuerte. Nosotros le pedimos, tomamos una taja del mercado y tratamos de ver ciertas áreas, desarrollo de aplicación, mantenimiento, financiamiento, contabilidad, infraestructura, para ver en dónde el offshoring o se estaba incrementando o se estaba reduciendo. No hay muchas áreas en donde se está incrementando o donde se esté reduciendo de manera significativa. La cadena de logística, sí, se está bajando, pero también se ha visto un incremento. Contabilidad y finanzas, también estamos viendo una tasa de crecimiento del 26% para el próximo año en nuestra comunidad aquí. Si vemos entonces hacia el futuro, al próximo año, vemos algo similar. El desarrollo de aplicaciones y mantenimientos está incrementado. Para el 2015 al 2016 estamos esperando un incremento significativo en ese sector. Finanzas y contabilidad también, infraestructura también, información tecnológica también. No vemos mucha reducción en ese sentido. Bien, ¿qué pasa entonces con algunas de las formas sobre cómo se utiliza el sourcing? Es muy claro hoy en día que el sourcing es una forma de aumentar recursos, no necesariamente de reemplazar los recursos internamente, pero si vemos esto podemos ver que el TI y la infraestructura de redes es importante. Solamente el 15% de la infraestructura es considerado que se hace internamente. Ellos han hecho un cambio significativo utilizando los servicios compartidos o los servicios tercerizados. Las aplicaciones de TI son esenciales también, ¿no? Solamente 17% de las operaciones que residen principalmente internamente dentro de una organización. Lo interesante aquí es que si vemos en la parte de abajo, ventas, eso sigue siendo una función interna. Mercadeo también sigue siendo una función interna, aunque estamos viendo un crecimiento significativo en el mercadeo y experiencia del cliente hacia el futuro. En la parte de analítica, esta es un área en donde, aunque es bajito, esperamos que se incremente de manera significativa hacia el futuro. Entonces, hicimos algunas preguntas a la comunidad de los compradores. Fuimos bastante directos. ¿Cuál de las siguientes acciones probarían los resultados y calidad de sus iniciativas actuales de sourcing? Parece ser como una pregunta bastante interesante. Pues bien, de lejos, dejarlos ir y darles más responsabilidad en los procesos de valor a su proveedor de servicios. Esa era la meta. Esto dijeron que iba a hacer que las vidas fueran mucho mejor. Y eso es muy interesante. Nos gusta verlo, nos pensamos que es bien. El Jettison FT pensarían que también era bueno, pero solamente hubo 10% de eso. Y otros era tener la amenaza de otro competidor en algunas de las conversaciones. Hace 2 semanas este fue un tema recurrente. Las personas querían ponerle un poquito de presión y están acortando el ciclo. No es cada 5 años, sino que están poniéndole presión al competidor cada 18 meses, cada
poco tiempo. Entonces, si realmente quisieran hacer esto, si realmente quisieran tercerizar mucho de esto, tendríamos que hacer la pregunta, ¿está dispuesto a dejarlos ir? La pregunta fundamental, ¿ha considerado cambiar algunos de los proveedores de tercerización? Esto lo preguntamos para el sector BPO y de TI. Y me encantó esas respuestas divididas. El 26 o 27% estaban contentos con los proveedores existentes. Hay otro grupo que se siente muy cómodo porque comenzaron a meterse en las relaciones, no están dispuestos a cambiar en ese momento. Pero si vemos hacia el futuro, sí, están planeando de resolver problemas, hacerlo internamente, y la mitad de las personas están dispuestas a dejar ir y ponerle presión a sus proveedores de servicios para hacer ese cambio. Entonces, estos son los contratos que están en riesgo. Esa es esa área. El 57% desde el punto de vista de proveedores es un número significativo, ¿no? Entonces, hagamos una pregunta adicional. ¿Qué es el valor más allá del costo hoy en día? Entonces, realmente, ¿qué piensan de los proveedores de servicios hoy en día? Esa es una pregunta como divertida. Les dábamos 3 respuestas de donde podían escoger. Si son un proveedor vital que proporciona unas brechas significativas, es una palanca para reducir costos o simplemente son un acceso para tener una mano de obra barata. Lo interesante aquí es que nos gustan las cifras que vimos. El 54% y el 34% de los consejeros y compradores ven la sociedad como clave, algo clave aquí. Y estamos muy complacidos de ver esto aquí. Eso es una muy buena señal para la industria porque la gente no está pensando solamente en los contratos FTE ya, sino que el enfoque de mano de obra barata ya está pasando rápidamente. Entonces veamos ahora algunos de los problemas en torno a las plataformas que estamos implementando y cómo esas plataformas están conduciendo el cambio. Vamos a comenzar por ver los costos. Cuando vemos la forma o lo crítico que son los artículos en el C-Suite en cuanto a su significado en las organizaciones, vemos una división interesante. Hicimos la pregunta, ¿qué tan críticos son los siguientes prioridades C-Suite, siendo C-Suite el CEO, CFO, el jefe de recursos humanos? ¿Qué tan importantes son esos en cuanto a cambiar su enfoque de costo, de valor? Entonces, todo lo que está en naranja es crítico. Costos operativos también son significativos desde el punto de C-Suite, al nivel ejecutivo aquí. También quieren ver servicios flexibles. Y cuando vemos áreas que pensamos que son tradicionales en cuanto a talento, como mejorar la calidad de las operaciones, eso era relativamente pequeño. Entonces, no es que los preocupa los costos, quieren reducir costos, quieren que sus organizaciones son más eficientes a nivel operativo. También preguntamos, ¿cuáles son los conductores para pasarse a una economía as a service? ¿Por qué se va a querer cambiar de una economía o de un modelo de economía tradicional a un servicio de modelos en donde sus proveedores son más fluidos y más dinámicos en su organización y se están llevando hacia una parte más competitiva, reduciendo los costos de entrega de procesos y operaciones digitalmente alineadas? Esos están llevando el ITO para el futuro. Entonces, ahora de que vemos esto desde la parte de C-Suite, vamos a ver cómo eso está alineado. Y eso es como interesante. Cuando vemos qué tan significativo es la economía as a service para su organización, lo que estamos preguntando es qué tan significativas son las metas de la economía as a service. Nosotros lo recibimos claramente. Más del 50% del nivel SVP del C-Suite lo ven como absolutamente crítico para su organización de que adapten su modelo de negocios. Sin embargo, debajo de los vicepresidentes, eso es un cuento diferente. Menos del ese porcentaje lo consideran crítico. No sabemos si es una brecha de visión o de operatividad, sino que hay una desconexión entre la organización C-Suite y la gente operativa. Entonces, con lo que terminamos es una situación en donde los líderes esperan un cambio, pero pueda que no lo reciban como ellos lo quieren. Entonces hicimos la pregunta, basados en sus inversiones actuales y relaciones de servicios, ¿qué tanto progreso espera a hacer
y lograr como los ideales as a service en los próximos 2 años. En la nube, quieren ver que sus organizaciones vayan hacia la nube. Les convence la idea de estar ahí, pero cuando tiene que ver con el personal operativo ya es un cuento completamente diferente. Lo interesante aquí es que también se puede ver el tercer punto, que es Writing Off Legacy. Eso es una idea para el crecimiento para la comunidad. Ellos quieren cambiar. El legacy es malo y los activos de este tipo no son buenos para el punto final de una organización. Entonces quieren hacer ese cambio. Pero lo que vemos aquí es esencialmente que el personal de administraciones no tiene una conexión. El equipo operativo piensa que va a requerir un poquito más de tiempo, pero las organizaciones no les gusta el legacy. ¿Qué tanto impacto tomarían las siguientes acciones para llegar a su punto final de as a service? Pusimos las opciones aquí: reemplazar el legado con as a service, reentrenar el talento para rediseñar los procesos internos y versus contratar nuevos talentos para rediseñar los procesos. Lo que muestra aquí es que los ejecutivos entienden el valor, pero a nivel operativo hay como un desafío ahí que debe ser superado. De los vicepresidentes hacia abajo no están viendo el valor, y a veces eso simplemente puede ser la protección de sus recursos, de su trabajo en la organización. Es una cosa que un CEO diga: vamos a canibalizar nuestra organización y nuestro personal para que podamos emergir de manera más fuerte. Pero otra cosa es decir que la gente de mando medio vaya a decir: sí, voy a dejar que mi personal se vaya, o los voy a obligar a irse a otro cargo para poder avanzar en nuestros negocios. Entonces, claramente hay ciertos obstáculos de los compradores aquí. Cuando hicimos la pregunta de manera diferente: ¿qué tan significativos son los siguientes obstáculos? ¿Cómo estos se están retrayendo la movilización de la economía hacia una economía de como servicios? Cuando estamos viendo la canibalización de su propio ingresos, ese es el desafío número 1 para los proveedores de servicios. Cuando les preguntamos a las empresas cuál es su obstáculo número 1, son los proveedores de servicios que no están dispuestos a canibalizar sus organizaciones. Cuando tiene que ver con la falta de apoyo para los proveedores de servicios, ellos quieren que los proveedores de servicios estén dispuestos a compartir los riesgos de esos contratos, de esos resultados, para poder avanzar. Y de manera interesante, no muchos pensaron que el talento interno era una barrera, sino que consideraban que eran bien dotados de personal. Entonces, un área en donde estamos viendo las inversiones actuales y relaciones en cuanto al progreso y es en el Asia Pac. Estaban viendo algunas organizaciones cuando tiene que ver con automatización inteligente y los negocios en la nube están un paso adelante del resto del mundo en cuanto a sus expectativas hacia el futuro en el ciclo de negocios. La pregunta entonces es: ¿en dónde están estas oportunidades hoy en día? La salud y el sector fármacos. Cuando en los últimos 2 meses estuvimos hablando con muchos de los compradores de negocios de manera consistente en el espacio del sector de la salud, vimos muchas oportunidades. Ellos sabían que tenían que cambiar. Están bajo una presión económica intensa para entregar servicios en ambientes regulatorios que son bastante restringidos, y están buscando oportunidades para avanzar en esto. También vimos muchas oportunidades en la industria de los conocimientos, cuando vimos el sector de los medios, de la tecnología y de la salud. Por ejemplo, el sector de los fármacos, y quieren cancelar las inversiones. Pero el hecho de que los medios y la alta tecnología están creciendo fuertemente, estos van muy bien y esperamos ver que eso continúe. Pero eso no quiere decir que los bancos y la parte financiera y de seguros se vaya a reducir, sino que estamos viendo un apetito mucho más fuerte en las otras áreas en este momento. Cuando tiene que ver con el desglose del mercado global en cuanto a los diferentes segmentos, vemos los compradores de pequeña y media industria son inferiores a $1 billón, ¿no? Típicamente pensaríamos como si fueran de 250 millones a 500 millones de dólares en capitalización. Pero en esta escala estamos desglosándolo bajo de $1 billón, de 1 a 10 y por encima de los 10. Y uno de los contrastes interesantes aquí es que cuando tiene que ver
con la adopción y valor del Business Cloud, claramente las organizaciones pequeñas, los pymes, ven mucho valor ahí. Y en muchos casos es porque son nuevos, están llegando a un ambiente en donde no necesariamente tienen el legado y ahí es donde están apostándole a sus operaciones de negocios. Y en contraste, cuando tiene que ver con cancelar los legados, en los negocios pequeños quieren deshacerse de los legados, porque esa es una oportunidad de los proveedores. Cuando ven la organización que tiene una industria, van a decir, sí, nosotros consideramos que el 41% de nuestro valor que sale de esto va a venir de una pérdida de legado. En 10 millones, los que están por encima del 10 billones son probablemente demasiado burócratas para cancelar ese legado, porque eso se ha convertido parte del modelo financiero que está continuando en tener problemas para los jugadores pequeños. Ahora vamos a ver un cloud. ¿Cómo es que la cloud, la nube, está impactando todo este mercado aquí? La nube como servicio se está aumentando o reemplazando aquí. Entonces le preguntamos, o hicimos una pregunta básicamente, y se divide en 4 preguntas. Por lo menos tenemos un servicio para esta función en la nube. Comenzamos a evaluar soluciones o estamos interesados, pero aún estamos viendo algo que se encuentre que sea adecuado. Y finalmente la categoría final es, no estamos haciendo nada con la nube y tampoco le vemos valor al hacerlo. De manera sorprendente, cuando tiene que ver con la cadena legal, incluso en ventas no adoptan la nube, simplemente no le ven el valor ahí. Y esto es sorprendente, pero en recursos humanos, en finanzas, servicio al cliente, sí hay una demanda muy fuerte ahí. Y cuando tiene que ver con el mercado medio, el mercado medio abraza mucha de esta tecnología hoy en día. Están invirtiendo en las herramientas analíticas y formas como pueden alejarse del legado. Y de muchas formas representan como el punto dulce del mercado con las oportunidades a corto plazo. Consideramos que esta oportunidad va a durar cierto tiempo. Cuando vemos la transformación de negocios como de el siglo pasado a uno del siglo XXI como modelo de servicios, tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es el marco de tiempo para la implementación? Esto nos da como una ventana sobre cuánto tiempo dura esta oportunidad. Y sobre todo, en las organizaciones que superan los 10 billones es una oportunidad a largo plazo. Les va a requerir mucho tiempo como para pasar por esas operaciones de legado aquí. Y de manera interesante, dentro de los siguientes 2 años, en esas empresas que están dentro de la comunidad de los 10 billones o menos, el 36% considera que van a estar en la puerta de as a service en los próximos 2 años, otro 42% en los siguientes 5 años o dentro de los 5 años. Así es que es una oportunidad sólida también en ese sentido. Ahora veamos las habilidades, las destrezas. Cuando vemos los requerimientos para las destrezas para hacer una transición hacia el mundo de as a service, es interesante ver cómo la gente se adecua y cómo representan en cuanto a lo que ellos consideran ser sus destrezas. En cuanto al valor estratégico, en donde pensarían que están la mayoría, vemos mejor automatización de procesos, respondiendo a la pregunta, ¿qué tan satisfecho está con el talento interno en su organización para lograr estas metas? No satisfechos o satisfechos, analítica mejorada, no están satisfechos con su personal interno. Hay una oportunidad, consideran que tienen que tercerizarlo. Y cuando tiene que ver con la innovación, hay ideas creativas con respecto a la entrega de servicios. Aquí es interesante. El 64% o más considera que no tienen la capacidad interna para innovar y ser creativos en sus ideas. Están buscando ideas por fuera para ayudar a superar esto. Pero el desafío aquí para muchos de ellos es que las destrezas requieren de tiempo para ser desarrolladas. No es fácil crear o desarrollar a alguien en el mundo de este modelo económico del siglo XXI de la noche a la mañana. Calculamos por ahí 3 años más o menos para ver cómo lidiar con el problema y 3 a 6 años si se quiere lidiar con cualquier cosa en cuanto al modelo de analítica, automatización o design thinking. Y si estamos metiéndonos algo más allá, como aumentar la fuerza laboral con AI, y eso requiere de experiencia. Y en muchas organizaciones simplemente no tienen esa experiencia hoy en día. Entonces la respuesta es que tienen que agrandarse. Contratación de talento sigue siendo un problema. Nosotros hicimos la pregunta, ¿qué tan significativos son los desafíos que están impactando su negocio? Donde vemos la división
es que los account managers para capacitación aporten unos clientes relativamente complejos. Ese es un problema fundamental aquí. Es un desafío. Es algo que se divide entre los proveedores del oeste y los de la India. Vemos lo mismo en cuanto a los account managers o gerentes de cuenta, porque hemos hablado con un par de proveedores en los últimos meses en donde están comenzando a reconocer que ellos tienen que cambiar la forma como ven a su talento interno, la forma como los ven, y también donde van a hacer espejos en sus programas de entrenamiento para asegurarse de que ellos tengan talento que esté actualizado y pulido como sus base de clientes. Pero hay un desafío aquí de talentos en juego. Nosotros le preguntamos a los profesionales del espacio BPO qué tan emocionados estaban con respecto al talento o las opciones hacia el futuro. Es decir, si tenían BPOs como fuerza para la innovación y transformación dentro del negocio, sí lo tienen. Ven BPO como un rol que es esencial, pero no necesariamente se traduce en valor o desafío. Cuando comenzamos a ver BPO como una carrera para muchas organizaciones, para muchas personas. De manera interesante, solamente 1 de 8 profesionales están pensando a largo plazo en cuanto a esto. Es una repetida. Bien, una pregunta fundamental que hicimos es, ¿cómo la tecnología impacta sus decisiones para llegar a una carrera a largo plazo en outsourcing? Cuando tiene que ver con el espacio de los proveedores, es como lo que esperaríamos, ¿no? Los proveedores ven oportunidades, ven movimiento en la industria y la posibilidad de vender y avanzar, pero los compradores no tanto. Solamente el 41% consideraba que la tecnología estaba impactando su oportunidad de manera positiva en una organización. Y eso es algo que claramente debe ser abordado, porque existe la oportunidad ahí de volver a atraer a la gente y mantenerlos emocionados con respecto a la transformación de tecnología que se está llevando a cabo. Entonces veamos un poquito la tecnología brevemente. Miren, tengo 2 hijos, uno de 12, otro de 6. El de 6 es muy curioso, siempre me está preguntando, bueno, ¿qué está haciendo? ¿En qué está trabajando? ¿Con quién habló hoy? Y hace como una semana yo le dije que estaba trabajando en una presentación para hablar sobre tecnología como una interrupción. Y él salió y volvió con Transformers y me dijo, algo así. Y a mí me pareció como chévere porque de alguna manera sí tiene razón. La tecnología y la interrupción realmente tiene que ver con la transformación. Cuando entonces hablamos sobre cómo estamos transformando desde el punto de vista de tecnología, hay unos artículos o ítems que son como que sobresalen. La idea de las decisiones de compra versus unas decisiones fluidas. La mayoría de mis compras hoy en tecnología son gastos, ¿no? No es algo que ya haya comprado. Por ejemplo, toda la tecnología para la infraestructura de la oficina, de lejos, estamos suscritos a la tecnología. Ni siquiera necesitamos compramos ni siquiera los portátiles, ¿no? Porque es algo realmente que nosotros tomamos. Los modelos de legado y la tecnología eran dirigidos por perfección, pero es de prueba y aprenda. Si están implementando nuevas tecnologías y quieren ver si está funcionando, pues la prueban, lo ponen enfrente de los consumidores. Ya no vemos las cosas como algo que se deprecia o que sea costoso necesariamente. No es el costo total del producto, sino cuánto por mes o cuánto por año es lo que tenemos que pagar por el servicio. Desde el punto de vista de automatización, se tenía que ver con la automatización de procesos. Ahora vemos la tecnología como una forma de habilitar otros procesos. No solamente se trata de tomar una tarea de hacerlo y hacerlo una función, sino que es algo más grande. Y desde el punto de vista del diseño, la tecnología solía ser diseñada por desarrolladores. Ellos se iban, pensaban por ahí 6 meses, un año, construían algo y lo ponían al mercado y la gente iba a decir, uy, sí, nos encanta Steve Jobs, gracias por esto. Pero ya no funciona así hoy en día. Hoy tiene que ver con el diseño por los consumidores en esos casos. Y casi que hemos botado la habilidad de pensar en algo o la necesidad de algo para que sea lanzado. Es una implementación suave. Un producto mínimo viable es más común que cualquier otra cosa. Eso es algo muy exitoso dentro de la industria hoy en día. Desde el punto de vista básico, ¿cuál es la interrupción que estamos viendo aquí? El valor está siendo desafiado.
El valor ya no está en la tecnología en sí, sino en el resultado. Y esto requiere que los proveedores de servicios piensen de nuevo sobre cómo pueden establecer sus proposiciones. Estamos viendo que también los modelos de plantillas ya no funcionan y el trabajo de conocimientos tampoco hay que repensarlo. Cuando se cambia un modelo en donde el producto mínimo viable reemplaza una versión 1.1 o 1.2, los KPIs y las métricas utilizados para medir ese acuerdo deben cambiar fundamentalmente. Entonces, la tecnología de hoy en día, preguntamos qué tan pervasivo es la adopción del as a service. Es interesante ver aquí que esperaríamos ver los procesos robóticos y la automatización estén aquí a la par con la parte cognitiva, pero se han incrementado de manera significativa en los últimos 2 o 3 años. Hemos visto mucho interés de parte de los compradores de empresas y el espacio de los proveedores para cambiar hacia esa área en particular. De nuevo, aquí hay EDPA y más procesos robóticos automatizados son mucho más importantes hacia el futuro. Cuando lo comparamos hoy en día con el 2018, los motores analíticos hemos visto una caída ahí, en donde las firmas consideran que van a obtener sus valores más significativos de su tecnología, pero en las plataformas cognitivas de aquí el 2018 claramente eso va a ser más adelante, de un 24% al 11%. También vamos a ver un RPA sólido. Y de manera interesante, las plataformas de los medios sociales de aquí al 2018 van a comenzar a reducirse en cuanto a la tecnología permisiva. Y eso tiene sentido, porque incluso hoy en día las plataformas de los medios sociales, las plataformas de compromiso, mercados, ya se han vuelto como muy comunes. Un punto que sí quiero enfatizar en cuanto a la tecnología es que no es un problema de hombre contra máquina. Muchas personas ven a la tecnología y la automatización de procesos como una forma de reemplazar el modelo de negocios de empleado de tiempo completo. Y eso hemos visto que no es el caso realmente en nuestras investigaciones. Hemos visto como una cosa diferente. El valor de unos cargos, eso está en la parte baja de los rankings cuando vemos la comunidad de usuarios. Y más importante que esto, es que le ven más valor en la calidad de sus procesos de negocios como el factor número 1 y agilizar los procesos o rápidamente llegar al punto de un valor más rápido de su entrega de servicios como algo importante. Entonces los voy a dejar con unas ideas sobre el Internet de las cosas y el mercado de la experiencia de los clientes. Una de las preguntas que me gusta hacer es cómo definen o cómo explican algo. Yo probablemente le he preguntado a 35 o 40 personas en el espacio de los proveedores y compradores sobre la opinión en el Internet de las cosas a medida que avanzamos a el área de investigación de los planos. No he visto una amenaza en cuanto al Internet de las cosas. El Internet de las cosas es de algo que vamos a implementar aquí. Es algo que hay más datos de sensores en datos, que es como el 30% del tráfico, son datos no humanos, que incrementa con los sensores siendo implementados. Pero sí hay algo que como que quisiera señalar, y es el Internet de la paciencia. Esto surgió en una discusión con unos proveedores de servicios de salud que están viendo más allá de esto y ven como el Internet de las cosas no como una cosa de acumular datos, sino como una forma de envolver un paciente individual y ven al paciente a través de su ciclo de vida, de su compromiso, y realmente están comenzándole a ver el valor. No solamente se trata de recoger información del dispositivo, de una cosa, sino de ir más allá. Bien, entonces los voy a dejar con una idea final aquí sobre la emergencia del mercado de los consumidores. La experiencia de los consumidores es probablemente una de las iniciativas más importantes que va con la comunidad de los compradores. El año pasado me senté con 36 profesionales del C-Suite de diferentes industrias. En la parte de compras, fabricación y hice una pregunta bastante básica, como de 2 partes. Uno es, ¿qué tan importante es la experiencia de los clientes para usted para lograr sus metas hacia el futuro? Y
era 100%. Todo el mundo dijo, sí, la experiencia de los clientes era valiosa para las operaciones de los negocios. Y ampliándolo un poco más, pensaron que la posibilidad de transferir esa experiencia de los clientes hacia una experiencia operativa que incluía a su personal y a sus proveedores era crucial para su éxito. Pero cuando les pregunté, ¿cómo definen ustedes una gran experiencia con clientes o de clientes? No hay alguien que haya dicho exactamente la misma respuesta. Y para mí eso nos dijo mucho, porque mi experiencia personal la experiencia de clientes es cumplir con una expectativa, ir más allá y llevarlo al siguiente nivel de valor. Y ese era un tema común que vimos a lo largo de nuestras conversaciones, incluso con la comunidad de proveedores. Están en el punto ahora, desde el modelo de adopción de as a service, en donde ellos quieren estar emocionados, quieren ver que sus expectativas y sus modelos de servicios y lo que están comprando y lo que están prestando como servicios, quieren ver que las expectativas sean superadas, quieren ver nuevas oportunidades. Los dejo con la idea entonces de que en la economía de as a service tiene que ver con la creación de oportunidades y buscar formas de llevar a la industria hacia ese modelo de suscripción y dejando a un lado el modelo de legado hacia el pasado. Muchas gracias entonces.